radiobar.rocks. Manuel Ugarte 2789, Barrio de Belgrano, Buenos Aires. 4783-0222. radiobar.rocks. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Palabras y Salud, un programa que compartiremos todos los lunes de 16 a 17 horas. Palabras que van fluyendo. Palabras que tienen peso, palabras que nos hacen sentir seres humanos. La que les habla, Susana Angélica Orden, profesora de filosofía y de historia, poeta y escritora. Soy Liliana Lianopoulos, soy doctora en psicología, atiendo pacientes y soy docente en San Martín, provincia de Buenos Aires. Regalémonos este momento para profundizar sobre aquellos conceptos que a fuerza de repetirlos automáticamente se convierten en verdades absolutas que condicionan nuestra existencia y la relación con el mundo que nos rodea. Los invitamos a reflexionar juntos. Palabras y Salud, lunes a las 16 horas. Siempre bien organizada, las palabras son traiciones de alto vuelo. Fluir de palabras y palabras. En este lunes vamos a hablar sobre la palabra conflicto. Comenzaré con un poema El Escriba, de mi autoría. En cuadernos infinitos que constituyen los sueños, va dibujando el destino de nuestra vida los hechos. En sus huellas elegidas va devanando el ovillo y digitando las cartas de nuestra vida los signos. Misteriosos elixires dan nacimiento al amigo, dulce néctar de los dioses, de nuestra vida el alivio. El dolor y la alegría, sangre son del sentimiento, que despliegan alas de nuestra vida lo bello. Con su pluma blanca escribe esos instantes perfectos, cuando creemos que somos de nuestra vida los dueños. Con su pluma negra esboza esos terribles momentos, cuando sentimos que el mundo de nuestra vida es desierto. Y van pasando los días, él sigue y sigue escribiendo y nos señala las pistas de nuestra vida, el secreto. Ahora escucharemos Sueña de Diego Torres y Julieta Venegas. Cuando la noche se hace
mis sentimientos me vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción, porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. Desde que nacemos debemos resolver situaciones conflictivas. Nuestra capacidad para resolver conflictos es directamente proporcional a la posibilidad de soportar la frustración. Aquellos niños criados con una absoluta falta de límites se encuentran incapacitados para generar acuerdos con los semejantes y llegar a una solución transicional. El conflicto está ligado a la posibilidad de elegir entre por lo menos dos opciones, aceptando lo mejor para sí y para los demás. El sujeto puede encontrarse en la disyuntiva de decidir entre varios caminos en relación a su vida, a sus pasiones, deseos, deberes y decisiones vitales. Pero, ¿cómo saber si las actitudes asumidas nos conducen a una resolución feliz de las disyuntivas que se nos presentan a lo largo de la vida? Mientras somos pequeños podemos encontrarnos en el medio de conflictos familiares y conyugales. Al estar indefensos, la mayoría opta por alivianar el peso del problema, prestando su cuerpo al padecimiento sintomático, que quita el foco de la conflictiva familiar, y el niño de esta manera pasa a hacerse cargo de la misma. En la adolescencia actual, el conflicto entre el ser y el parecer adquiere una dimensión que en ocasiones se convierte en trágica, en la medida en que en la no aceptación de su forma de ser lo aleja del grupo o lo somete a un bullying que deteriora su autoestima y su sed de formación. El adulto debe enfrentar todo el tiempo situaciones conflictivas que deberá resolver, apelando a su prudencia, tolerancia y responsabilidad. Pero más allá de los conflictos que puedan existir en el afuera, quizás los más difíciles de resolver son aquellos que se encuentran en el interior de nosotros mismos. Idealmente, deberíamos vivir en armonía entre lo que sentimos, deseamos y hacemos. Pero, ¿qué pasa cuando esto no es así y nos convertimos en nuestros peores enemigos? Quizás, por cumplir con nuestras obligaciones diarias, dejamos de lado aquello que realmente nos gusta, o lo que es más grave aún, olvidamos que eso era lo que en realidad nos conmovía, nos quita el aliento y nos eriza la piel. Y como si nada, resolvemos el conflicto optando por lo que más nos conviene, lo políticamente correcto, sepultando lo que nos importa. Así vivimos una vida para la foto, convencemos a los demás que está todo más que bien, y lo que es peor, nosotros mismos nos compramos esa versión que construimos, o por lo menos fingimos creerlo. Pero en el fondo sabemos que nos estamos mintiendo y que no estar a la altura de nuestros sueños es la peor traición que nos podemos hacer. La buena noticia es que el malestar, la falta de gusto por lo que estamos haciendo, es un buen indicador de que algo está fallando,
y es nuestra responsabilidad encontrarle la solución. Si hace muchos años que vivimos alejados de nuestros sueños más profundos, lo más probable es que nos cueste el acercamiento a aquello que realmente deseamos. Por tal motivo, debemos ser cautelosos, ir despacio, encontrándonos con la verdad de nuestro ser. Pero es necesario ser fuertes para soportar la bronca de habernos traicionado y el desaliento de no creer tener fuerzas para solucionar el conflicto y el desconcierto de no saber cómo recomenzar. Una forma posible es darnos nuevamente permisos para soñar la vida que queremos vivir, sin juzgarnos. Luego de enfrentarnos a lo que realmente deseamos, hagamos un espacio en nuestra vida actual, aquello que de verdad nos importa, a sabiendas que está en juego la calidad de nuestra vida. Y ya resuelto en nuestro interior el conflicto, estaremos en condiciones de comunicarle al mundo que nos rodea el resultado de nuestras decisiones. Generalmente, esto no resulta una tarea fácil, dado que el grupo se encuentra homeostáticamente en equilibrio. Pero si la decisión es genuina y es el resultado de un profundo proceso interior, la comunicación será respetada, siendo únicamente nuestra la obligación de cuidar nuestros sueños y aspiraciones más profundas. En toda relación interpersonal siempre existen temas para resolver y discutir, trayendo aparejados cambios en una relación que de otra manera permanecería estática. Motivo por el cual no le tengamos miedo a los conflictos, ya que son parte del crecimiento. Como un buen equipo, no buscamos adversarios ni enfrentamientos sin sentido, en la medida que, como la relación importa, se advierte un interés genuino por mejorar el vínculo. Debemos expresar nuestras emociones de manera correcta, sin juicio de valor sobre el otro, sin ataques ni desvalorizaciones. Para que nuestras relaciones interpersonales sean sanas, tenemos que crecer en el tiempo. Es útil favorecer la comunicación, el diálogo y el acercamiento con el otro. Bernardo Stamatea nos recomienda pensar y luego hablar, para saber que lo que expresamos no es una erupción de algo que nos surge, sino que necesitamos compartirlo. No es un juicio de valor para que la persona se sienta atacada. Debemos revisar y ver cómo decimos las cosas, haciendo propuestas para alcanzar el bien común. El conflicto no es peligroso ni vergonzoso. Tampoco se debe intentar ocultar. Las personas que guarden y esconden el día que explotan lo hacen de la peor manera, pudiendo a veces dar por finalizada la relación. Frente a un conflicto necesitamos desarrollar nuestra parte sabia, la parte de la voluntad, la parte reflexiva que permite mirar el acuerdo y no la pelea. La voluntad es la parte que nos hace pensar, evaluar qué es lo que más nos conviene. En un mundo donde la gente pierde la paciencia frente a cualquier dificultad, debemos aprender a llevarnos bien con nosotros mismos y nuestro entorno. Cuando la voluntad se impone en impulsividad, tendremos la habilidad de relacionarnos eficazmente y podremos generar relaciones beneficiosas, inclusive con los que no piensan como nosotros y no aceptan nuestra manera de ver la vida. Tengamos presente que lo que hablamos trae frutos, para bien o para mal. Las palabras nos curan o nos lastiman. Por lo tanto, aprendemos a usarla con inteligencia y respeto por aquel con que tenemos enfrente. Y si de verdad no se puede arreglar, dejémoslo partir sin rencor y cada vez con menos dolor. Y como la bronca a veces es motor para el cambio, escuchemos la marcha de la bronca.
insatisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! 1, 2. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Conflicto. Pensé, voy a empezar con un cuento de Pedro Sacristán, muy sencillo, pero que nos deja pensando. Había una vez 2 vecinos. Uno de ellos llevaba en su bolsillo un recibo de sueldo y lo necesitaba para hacer una serie de trámites para la obra social y otras cosas, pero se le cayó justo en la puerta de su vecino. Y el otro vecino ve un papel tirado ahí y pensó, pero qué sucio, qué irresponsable, tira basura en mi puerta. Entonces tomó el papel, que era un recibo valioso, un papel importante, lo rompió y lo tiró en su cesto. Y luego el cesto lo vació en la puerta de su vecino. Cuando el otro llega, dice, ¿pero qué es esto? Me ha ensuciado mi puerta. Y en medio de la suciedad había su recibo roto. Entonces se enojó muchísimo y decidió traer unos cuantos animales, unos pollos, unos cerdos, y se los dejó en el jardín del vecino. El otro, cuando vio todo eso, que estuvo unas horas tratando de sacarlo, la suciedad, el ruido, el problema que le causó al resto de la comunidad, empezó a pensar y a maquinar de qué forma podía vengarse. Entonces contrató una sirena de los bomberos y no lo dejó dormir a su vecino. El otro, a su vez, alquiló un cañón y derrumbó la pared de su vecino. Y así sucesivamente siguieron haciéndose cosas uno al otro, pensando que el otro era la peor persona. Finalmente, cada uno por su lado, pero los dos llegaron a la misma conclusión y armaron una bomba casera muy poderosa. En conclusión, quedaron las 2 casas reducidas a escombros y ellos, los 2 vecinos, lastimados, heridos, en el hospital, compartiendo la misma habitación. Y ahí ni se hablaban, no podían moverse, estaban todos vendados, pero uno dijo, ¿se puede saber vos por qué me tiraste el primer papelito? Y el otro dice, ¿qué papelito? O sea, a mí se me cayó eso y era algo importante. Bueno, empezaron a conversar y se dieron cuenta que todo ese odio, que toda esa destrucción se podía haber evitado si hubieran dialogado y si hubieran aclarado. Bien, el conflicto es
Un tema importante para todos. ¿Quién no ha pasado un conflicto? Y es algo negativo el conflicto, y vamos a pensarlo si es algo negativo. Por ejemplo, el filósofo Heráclito decía que el conflicto era el padre y señor de todas las cosas, era el cambio, era el devenir, el ser al no ser y del no ser al ser, que en el mundo había armonía de opuestos, o sea que los opuestos a través del conflicto se complementaban y eran necesarios, y son necesarios. El filósofo Platón decía que en el alma humana, inclusive antes de nacer, hay 3 partes. Es como un caballo, es como un carro con 2 caballos. Hay un conductor que es la razón, el caballo negro que son las pasiones y el caballo blanco que es la voluntad. Y todos, tanto el caballo negro con el caballo blanco, tironean en distintos sentidos hasta que el carro se hace un lío, que el conductor y la voluntad, o sea, la razón y la voluntad quieren subir por el cielo, pero se arma un lío y cae el carro. O sea, después va a pasar que de ahí nace un ser humano con todas sus partes, pero el alma de los hombres es así, con su pasión, con su razón y con su voluntad. O sea que no es algo negativo, es algo propio del hombre. Y Sigmund Freud, al que quiere mucho Iliana, era un gran lector, lo leía en griego, desde muy jovencito a Platón, y nos da el yo, cuyo principio es la realidad, el super yo, cuyo principio es el deber, y el ello, cuyo principio es el placer. O sea que el hombre es el campo de batalla de distintos principios, de distintas fuerzas, pulsiones, para todos los pensadores. Y nosotros, si miramos hacia adentro, ¿qué vemos? Lo vemos, una calma total, un campo tranquilo, vemos el conflicto, lo sentimos. O sea que eso que llamamos conflicto y que algunas personas tratan de tapar, tratan de ocultar, tratan de no ver, lo consideran es malo, hasta dicen persona conflictiva, hasta ahí ese niño conflictivo, como si fuera algo, como si todos no fuéramos conflictivos, como que depositamos en esa persona, ese niño, el conflicto. Pero en realidad, ¿no será que en nuestra naturaleza está el conflicto y que el conflicto puede ser punto de partida para cosas positivas? Porque el conflicto es la crisis. ¿Y quién va a tener una crisis? ¿Quién es un lago tranquilo? Y aunque parezcamos tranquilos, por dentro hay unos cuantos volcancitos y tsunamis. Entonces el conflicto es aceptado por todos los pensadores, por los científicos, es parte del ser humano. Ahora, hablamos del conflicto, no tanto de la violencia. Hoy es un día especial. Me levanté pensando, voy a hablar de conflicto. Prendo la televisión y veo y escucho. Norcorea realizó un experimento nuclear. Estados Unidos le respondió que está preparado para hacer un avance militar. Un conflicto con otro fuste, con otra magnitud, pero al fin y al cabo era el mismo de los dos vecinos. Y no siempre es que uno no se da cuenta del mal que le hace el otro. Un conflicto que nos puede dejar a toda la humanidad ya no en una pieza de hospital, ya en un estado de destrucción bastante grande. Entonces en este día pensemos, el conflicto puede ser una oportunidad de salir de nuestra rutina, de nuestras cosas que hacemos siempre de la misma manera, de nuestros errores, y nos puede conmover, como conmueve un tsunami, pero ese conflicto que hace que
cambiemos y que elijamos otra cosa, una cosa que pueda hacerlo superar. Entonces, no es algo negativo, es algo que puede convertirse en un evento superador. Y decía el filósofo Guillermo Federico Hegel que había una afirmación, o sea, decir, la realidad es roja, y una negación, es decir, la realidad no es roja, verde, cualquier cosa. Y una superación, que consiste en decir, la realidad es roja y no es roja. Y es algo más. Pongamos, por ejemplo, en el terreno de la geografía, las provincias. Una provincia, por ejemplo en la historia, una provincia se peleaba por otra provincia, la afirmación, la negación, y luego la nación, la república, la superación, la síntesis. Entonces, tanto las sociedades como nosotros, el mundo, lo físico, lo no físico, estamos en una constante contradicción, en un conflicto natural, que los orientales, el taoísmo lo llamaba la teoría del yin-yang. El yin, un principio oscuro, opaco. El yang, un principio claro, brillante. Y lo representaban con dos, en realidad una esfera, y que de un lado era negra y del otro era blanca, pero en cada lado había un circulito del otro color. ¿Qué quería decir? Que el ser humano, que la realidad, es un equilibrio de contrarios, de opuestos, que están en conflicto, pero que se complementan, como decía el viejo filósofo Iráclito. Se complementan. ¿Qué sería de la mentira sin la verdad? Y de la verdad sin la mentira. ¿Qué sería de la falsedad sin la verdad? O sea, estos opuestos que se complementan producen un equilibrio, pero se siguen contradiciendo entre sí. Están en constante oposición. Y no quiero decir guerra, porque el día de hoy guerra es mala palabra. Entonces, en constante conflicto. Y eso provoca un equilibrio. Cuando uno de los dos predomina, se produce un desastre. Entonces, el famoso Feng Shui es para ellos mantener el equilibrio entre los principios opuestos. A lo largo de toda la historia, los persas hablaban de la constante contradicción dialéctica entre el principio bueno, entre Hormuz y Arimán, entre el bien y el mal. Y todas las religiones, todas las filosofías hablan de oposición. Nosotros también somos naturalmente algo en el cual en su corazón bulle la oposición, pero podemos usar esa oposición para ser mejores, y podemos, con respecto a los otros, a las oposiciones en la sociedad, en la política, podemos tratar de dialogar y de escuchar al otro para conservarnos, tal vez cada uno pensando diferente, pero tolerando y respetando al otro. Y esto lo podemos aprender desde muy chicos, a poder respetar, tolerar, aceptar eso opuesto en nosotros y eso que se nos opone, para llegar a una gran concordia, en la cual no quiere decir que dejemos de oponernos, quiere decir que nos escuchemos y que aprendamos a convivir con los otros. Bien, nosotros en este día hacemos un voto por la paz en el mundo, para que las naciones, los pueblos se escuchen, y la oposición que sienten entre ellos y los distintos intereses sean base del pensamiento que, antes de terminar destruidos, como los dos malos vecinos que se convirtieron en buenos, terminen conversando y llegando a acuerdos. Simplemente vamos
ahora, en este momento, a escuchar una canción que puede ser que pareciera que no tiene nada que ver con nuestro tema, que es un osito de peluche de Taiwán, pero sí lo tiene, de Los Auténticos Decadentes, porque habla de esa calma y de esa tempestad que viene después de la calma. De tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, la cara que se puede hacer. Soy un poco paranoico, siento. Se te empieza a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. De vuelta, y antes de empezar a charlar con nuestro invitado, queremos desearles un muy feliz día a todos los secretarios y secretarias que a veces, cuando cumplen eficientemente su trabajo, evitan varios conflictos laborales. En lo personal le doy un abrazo caluroso a Alejandro Gallego, el secretario del CEN 451, que es realmente un ejemplo. Bueno, yo la saludo a Claudia Tomeo y a Josefina Tornelotto. Y ahora estamos acá muy contentas hoy, Palabras de Salud, porque recibimos al gran poeta Karl Sapkowski, nuestro amigo, que lo recibimos con gran alegría, y aprovechamos para comenzar acá con la artillería, para preguntarle, Carlos, ¿cómo empezaste a hacer, cómo se te ocurrió empezar a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a este prestigioso programa tan culto y tan necesario. Yo empiezo a escribir por una necesidad espiritual, como lo hacen la mayoría de los escritores y más los poetas. Entonces, uno quiere decir algo, quiere expresar algo, y hay un entorno siempre que es el que censura la espiritualidad del hombre. Entonces, el poeta y el escritor, el músico, se vale de los instrumentos, se vale de la poesía, se vale del cuento, y a escondidas, por lo general, escribe un pensamiento, escribe un cuentito, escribe un poema para comunicarse y extenderse en otra dimensión del ser humano, que es la que necesita el ser humano. Si nosotros no abarcamos otras dimensiones, y siempre, como decían aquí hace un rato, y nos vamos a seguir peleando entre nosotros sin resolver nada, y por más que estudiemos a todos los filósofos, que son tan necesarios verlos y estudiarlos, por supuesto, pero la ley del contrario existe, es una ley, es una necesidad. El universo se maneja por leyes de contrario, el hombre se maneja por leyes de contrario, la sociedad, y también el pensamiento, y también las ideas. Entonces, esas leyes son necesarias. Lo que tenemos que controlar es que esas leyes no se conviertan en la destrucción del ser humano, que esas leyes sirvan para construir al ser humano. Entonces, para eso nos valemos de la unidad en la diversidad, que nosotros hemos planteado muchísimo. Yo pasé por varias corrientes,
políticas y sociales. Me decepcioné casi de todas. Y bueno, hiciste una síntesis dialéctica. Pero la poesía, sin embargo, es el instrumento, uno de los instrumentos principales de cohesión espiritual del hombre y de unir esa diversidad para enriquecer al hombre. La diversidad enriquece al hombre. Pues si todos pensamos iguales, desaparece la especie humana, se va enquilosando. Eso lo dice cualquier filósofo, ¿no es cierto? Especialmente Hegel o Marx o algunos de esos que estudiaron a fondo el tema. Sin embargo, fíjate que en este momento, Carlos, existe una tendencia a anular lo diferente, como Por si supuesto, no existiera. por supuesto, porque el poder es así. Es decir, Danton le dijo a Robespierre, el único enemigo del pueblo es el gobierno, porque ellos enseguida, si no estás de acuerdo con ellos, sos el enemigo, y forman una policía fuerte, un ejército fuerte, y bueno, todos los que no piensan como nosotros son enemigos y son acusados. Y así pasó con la Revolución Francesa, con la Revolución Rusa, con la Revolución China. Todos pasó lo mismo. Una casta se apropió del poder y empezó a eliminar al que piensa diferente. Y ahí es donde se muere la revolución y muere lamentablemente todo lo que el pueblo ha hecho, ha construido para liberarse, se desmorona. Lamentablemente pasó eso. Sí, a pesar de dar las sucesivas declaraciones de derechos humanos. Sí, eso, ¿Y la poesía? ¿Qué función ocupa en la sociedad para vos? Al ser humano le costó millones de años construir la poesía, construir la música como un desarrollo espiritual, pero no solamente para sí, para lo individual. Es individual y es social. El hombre no puede vivir sin la poesía, no puede vivir sin la música, no puede vivir sin el arte, porque el ser humano le costó millones de años. Desde que estampó un dibujo en una piedra, se dio cuenta que necesitaba otros valores más. Porque ¿qué pasa ahora con los poderes? Van encorsetando al ser humano. Y el ser humano necesita liberarse. Lo decían los surrealistas, lo decían los dadaístas, lo decían infinidad de escritores y pensadores, ¿no? Y el hombre necesita liberarse, no puede vivir encorsetado con las instituciones. No digo todo, pero la mayoría de las instituciones son una reja más que le van poniendo al ser humano, y el ser humano no puede vivir prisionero, necesita liberarse. Y el arte, la poesía en especial y la música, cumple esa función de abarcar otra dimensión y ir bajando esa reja que no le permite comunicarse con el otro humano para crecer espiritualmente. Eso es lo que yo pienso que es el papel de la poesía social, ¿no? Que todo aquello que creamos como seres humanos para liberarnos, después lo usamos para encarcelarnos. Exacto. Sé que el gran poeta Meloni, recientemente fallecido, hizo el prólogo, ¿no? Sí. La introducción de uno de tus libros. ¿Me podés contar qué dijo? Y pasa que con Meloni, él presenta un libro mío ahí en el Chaco, en la Universidad del Chaco. Y con Meloni tuvimos una gran amistad y dijo muchísimas cosas. Entre algunas cosas dijo que la poesía mía es un monumento. El último libro que presenté, Filamento Sinfónico, dice, esto no es un libro, esto es un monumento. Y él consideraba, y lo tengo escrito, testimoniado con cartas y con grabaciones, porque participamos después en muchos lugares con él, y él consideraba que mi literatura, como Elvio Romero, como Roa Bastos, que fueron también amigos, que yo había superado en imágenes y metáforas a Jorge Villaverde también, con metáforas había superado incluso a Pablo Neruda. Entonces un día viene y estaba, porque yo soy chaqueño, entonces nos reuníamos escritores para el lado del norte, y entre ellos estaba Ledo Luis Meloni, Augusto Roa Bastos, Elvio Romero y otros tantos escritores que teníamos esa tendencia espiritual del monte chaqueño de reunirnos, y también cuestiones ideológicas que nos acercaban mutuamente. Entonces, me fui, no sé. Bueno, entonces había dicho a Ledo Luis Meloni, lo mismo que había hecho, tomó de Roa Bastos. Un día viene Elvio Romero y me dice en una de esas reuniones, dice, aquí traigo al hombre que superó a Neruda en imágenes y metáforas. Entonces, Roa Bastos dice que él siempre trataba de usted, jamás decía vos a una persona. Entonces dice, puede ser que usted haya superado a Neruda en imágenes y metáforas, pero usted sin Neruda ni hubiese existido.
Tal vez alguien lo hubiese tomado mal, yo lo tomé muy bien, porque yo me nutrí de Pablo Neruda, me nutrí de todos los románticos para hacer la poesía intimista. Sin Neruda yo no hubiese llegado a esta literatura nunca. Creo que él lo dijo como reacción, pero dijo, es muy cierto lo que dijo. Yo sin Becker, sin eso. ¿Cómo definirías tu poesía? Mi poesía es lírica, testimonial y social. Yo tengo los elementos que se requiere para la poesía, los elementos que requiere un poeta en la poesía. Es la lírica. La lírica es, uno lo busca en los diccionarios y no lo dice como corresponde. Uno busca en Facebook, tampoco le dice, no, en YouTube, no, ¿cómo se llama? En la computadora. Tampoco hay el googleo, sí. Tampoco hay una definición precisa de lo que es la lírica. La lírica para mí es lo que define al poeta que es poeta. Tiene que decir y expresar algún acontecimiento, algún sentimiento que no se puede expresar en palabras comunes. Y hay palabras que tienen una mayor carga poética, y el poeta lírico va eligiendo esas palabras, que tienen mayor dinámica, que tienen mayor espíritu, y con esas palabras va creando la poesía lírica y que dice lo que la otra poesía no dice, sin desmerecer a nadie. Los que nos dedicamos a la poesía lírica vamos buscando esa palabra y cosechando esa terminología y haciendo la poesía. Lo mismo ocurre en la música. Uno escucha a Chalapin, que anoche estaba escuchando, un bajo haciendo el Quijote, y yo decía, caramba, este hombre canta algo que otro no puede cantar. Y era tanta la expresión lírica de ese bajo que otro cantor no puede imitar eso, ¿no? Es imposible imitarlo. Ese hombre logró instalar la lírica en la ópera, y hay muchos de ellos que logran. Y otros son excelentes cantores, muy buenos, pero no llegan a instalar la lírica. Eso ocurre en la poesía lo mismo, sin desmerecer al otro tipo de poesía que no carece lírica. La poesía tiene vertientes impresionantes, no son solamente las corrientes literarias que nosotros conocemos y estudiamos. Hay infinidad de expresiones líricas, épicas y sociales en la poesía que el poeta tiene que buscarlas para no repetir, para no reiterar a los otros. Pero sin estudiar a los otros tampoco lo puede hacer. Las cabezas de ellos y los hombros de ellos nos paramos, de los grandes. ¿Nos puedes empezar a leer algo tuyo? ¿Algo que te guste para ejemplificar? Sí, como yo traje un disco acá que después le voy a pedir al operador si puede pasar, porque Ramón Ayala, que para mí es después de Yupanqui lo más grande que queda, él grabó un tema mío que yo escribí a mi tierra natal. Y yo en el tema 1 y el tema 4, que son los dos temas que yo hubiese querido que se puede pasar, no son tan largos. Y el poema mío que podría leer, tengo acá una cantidad enorme. ¿Alguno de allá? ¿Puedo decir del CD? El del CD, sí se puede ser del CD, el primer tema número 1 directamente, porque es un tema... Dale. Ramón Ayala, ¿qué hace? Lo que hace, Ramón Ayala hizo El Cosechero, hizo El Mensú, todas esas canciones, lo que había dicho, lo que hizo Yupanqui con El Arriero. Dejaron testimonio en nuestro territorio, en nuestro país, de la fortaleza espiritual que tuvieron determinada gente que nos dio la vida, como los arrieros, los cosecheros, todos. Esos son los verdaderos hacedores de nuestra identidad, ¿no es cierto? Y de nuestra cultura, que después los docentes van y retransmiten y lo hacen, pero lo perfeccionan, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos, Ramón Ayala toma un tema mío que yo escribí en mi tierra natal, La Pampa del Infierno, y Ramón Ayala le pone la música y lo recita él personalmente. Entonces para mí eso es un acontecimiento muy importante y sí, buenísimo. Podemos escucharlo. Ahora se lo acabamos de dar al operador. Sí. Primero, mientras tanto, leemos el... Bueno, leemos. Dice, por ejemplo, El Secreto. Déjame mirar un poco los ojos de tu fantasía, como un secreto del misterio de mi vida, como el zumbido desgajado por la sombra que detuvo tus pasos. ¿Por qué? ¿Por qué la lluviosa transparencia del rocío abismó su nostalgia en las redes de la bruma y del frío, el fantástico brillo anidado en la luz de tu alma, el agua que hizo el caudal de tu hermosura? Yo junté las semillas y los frutos para dejar en tus brazos un racimo de cielo constelado.
Déjame respirar ahora el aroma espeso del monte, el aire cantarino que despojó el día de tu sonrisa, el continente mensajero de tus manos, por donde suben las alas majestuosas anunciando los portales azules de las últimas estrellas en lo alto de la noche. Muy bien. Muy bien. Carlos, ¿querés que escuchemos el 1 y el 4? Me pregunta. Sí, es posible. Bueno, ahí está. A ver, empezamos con el 1. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Poesía de Carlos Splawski. Palabras dichas por Ramón Ayala. Vengo brotado en selva y tiempo, como el cardo seco, arrastrado por la soledad del silencio. Tierra quemada del Chaco polvoriento. Me detengo solitario como una sombra ante el humo misterioso del último trueno, clavado en el tronco del quebracho. Polvo de arado en la nervadura cósmica, donde escardan relámpagos tus poetas sudorosos. Pampa del infierno, fuego de roca salina, que arde todavía en medio de los montes. Ceniza de sol y luna, almas blancas que duermen con gemidos forestales. Florece en tus entrañas la luz de la esperanza, como la lluvia sobre la siembra, y el poeta como la raíz vigorosa que sube y crece buscando el astro viajero, el poeta de tus tierras que vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer. Bueno, hermoso, la verdad que nos emocionó. Tenemos primero le vamos a dar un obsequio a Carlos por haber venido acá. Para que sigas escribiendo tan buenas poesías. Sí, para que sigas escribiendo eso. Más allá de la tecnología y poder. Eso es lo que necesitaba. Viste, justo para escribir. Mirá con qué ando, todo rota y Bueno, esa es. sin capucha. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, mostraron la cámara. Yo quería regalarle este libro y el CD El que CD traje que estamos a este escuchando. prestigioso programa. Muy bien. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora después mostrarlo a cámara. Ahí. Allá. Ahí. Ahí y ahí. Bueno, escuchamos el Gracias, 4 Carlos. del CD. La poesía de Carlos Splawski, interpretadas por el autor. Los pájaros. A través del tiempo, alguien pondrá en tus manos este poemario de amor. La vida seguirá breve, pero el amor infinito. Este simple amor que traigo y no sé cómo decirte, cuando las palabras vuelan como pájaros asustados en esta furia de tempestades donde el viento golpea los fantasmas errabundos de la sombra polvorienta. Dame una sonrisa y te regalo mi corazón. No es mucho, no, pero es todo lo que tengo. Por eso traigo a veces el equipaje sonoro de los ventarrones para cruzar el día nuevo y espantar la noche, el aparejo frío del silencio, el sol verde de la piedra dormida, porque un amor
no es amor. Sin la esperanza del mundo. Bueno, la verdad qué linda sorpresa, Carlos, tu aporte para nuestro programa. La verdad estamos muy felices de haber escuchado, de haber dialogado contigo, y que traigas todo tu saber, tu arte en este día lunes, en que nosotros conversamos sobre las palabras y qué aporte para las palabras, porque nosotros decimos que las palabras son las que salvan, las que curan, las que tienen peso. Entonces, qué gran aporte el tuyo en todos los aspectos. Gracias, Susana, gracias a todo el equipo por haberme invitado, y si dije algo que no corresponde, les pido disculpas. Y bueno, pero cada uno somos distintos, pensamos distintos. Gracias a Radio Hogar, este hermosísimo espacio que es tan necesario para la cultura y para la convivencia entre nosotros, entre los seres humanos. Pero no pensamos tan distinto, te informamos, te agradecemos muchísimo. Ya vas a leer las opiniones de los oyentes, que van a estar felices de haberte escuchado, y la verdad que sí. Es un día muy especial el día de hoy, en el que nosotros pudimos compartir contigo este programa. Simplemente a nuestros oyentes, gracias por el apoyo, por el aguante, por estar acá con nosotros y por poder llevar a cabo esta labor mágica, que es la de, a través de esta radio, de unirnos todos en un abrazo cordial, y nombrando las palabras que nos importan, y un voto por la paz en el mundo. Y además esas palabras que son tan sanadoras las elegimos Susana y yo, pero también las podemos elegir de todos, porque todos formamos esta red. Así que los medios de contacto, ustedes se pueden conectar a nuestros medios de contacto habituales y plantear qué palabra clave quieren, o si quieren repetir alguna, porque justamente es una red que entreteniéndonos nos tenemos entre todos, y bueno, y es saludable, por lo menos para nosotros es muy saludable. Así que bueno, nos vemos con otra palabra clave, muy linda también, el próximo lunes. Buena semana, buena vida, y nos vemos la próxima. Estás escuchando Radio Bar, radiowar.rocks.